entreguen mucha información. Y está excelente que sea No, así. está excelente. Bien, ¿por qué vino Facundo de Pablo hoy? Facundo de Pablo es ingeniero agrimensor. Y atención, si nos estás viendo en el conurbano, en el AMBA, a través del cable, en la página del Canal 22, porque nosotros tenemos mucho quilombo a la hora de escriturar un terrenito en cualquier intendencia, cualquier municipio. En la Ciudad de Buenos Aires es un poquito más fácil porque hay más información, entiendo yo, ¿no? Sí. Los registros de la Ciudad de Buenos Aires en realidad no son de la Ciudad de Buenos Aires, sino que son de la Nación. Ok. Digamos, el registro de la propiedad no es de Cava, es de la Capital Federal. Ese detalle no es menor, porque significa que cuando se reforma la Constitución Nacional en el año 94, Sí. hay digamos, instituciones que estaban en el ámbito federal que siguen perteneciendo a ese ámbito federal. Por ejemplo, el registro de la propiedad. ¿Qué es? Vos sos ingeniero agrimensor. Yo soy ingeniero agrimensor. Hemos hablado algunas veces. Pero este es otro público. Este es otro pero público. para el que no conoce, pues yo, Mario, por ejemplo, que no sabe nada, salvo de Condorito y Sí. Paturuzú, ¿a qué Los se chistes dedica? de Patoruzú eran más divertidos que lo de las historietas de Patoruzú era más divertida que la de Condorito. Yo soy más fanático de Condorito. ¿Te parece? Entre Condorito y A Paturuzú. mí me gustaba Vos, Paturuzú. Mario, Paturuzú, Condorito. Condorito. No, yo Sí, sé claro. que hasta me cuesta decirlo porque es chileno. Y por eso. Pero me gusta Condorito. Sí, Patoruzú. ¿A qué se dedica un ingeniero agrimensor? Bien, los ingenieros agrimensores Ponga si medimos... quiere el graf que es ingeniero agrimensor porque, si se puede, porque para que la gente sepa a qué se dedica el señor. Sí. Medimos la tierra. Miden la tierra. Medimos la tierra. ¿Está bien? La Pachamama. Bueno, si le querés dar esa connotación simbólica, está Bien. muy bien. Miden la tierra, por ejemplo. Si yo tengo ¿viste cuando vos ves en algún portal o una página, tenés un terreno Sí. en San Vicente, Sí. en Canning, 25 por Y 50. tenés que hacer un alambrado. ¿Y cómo pones el alambrado? ¿Y cómo sabes si no te metiste al lado del vecino? Entonces, ahí Ahí viene va. el agrimensor. Ahora, no es solamente lo que hacemos, es decir, medimos la tierra, pero con distintas finalidades o distintos objetos. Por ejemplo, alguna vez podemos hablar, lo hemos hablado, pero el público se renueva, lo que son los estados parcelarios, lo que son las mensuras o lo que son los amojonamientos. ¿Sabes por qué te invito? Y me parece, porque yo laburé muchos años en un canal Sí. donde los quilombos eran terreno tomado, Bueno. pelea de vecino por terreno, por metro. Y cuando me metros, por contactaste dije, centímetros. vos te dedicas a eso, uy, ¿por qué no te conocí antes? Porque cuando yo estaba ahí, era todos los días este quilombo, que los papeles eran apócrifos, que no, o sea, esas cuestiones que te aparece, no, pero pará, este terreno, mira, mi papá me lo dio, pero ahora apareció otro dueño. Bueno, yo he estado en situaciones en las que hemos ido a medir para un cliente determinado y apareció otra persona y bueno, después de que aparezca esa otra persona con otros documentos, bueno, cayó un patrullero y a mí me preguntó, el oficial, bueno, yo soy el ingeniero, el profesional, pero se terminó todo ahí y fueron a una fiscalía. Situaciones así en el conurbano bonaerense abundan, por supuesto. Más que en Sí, Capital Federal, sí. ¿por qué te tengo que preguntar? Porque, bien, Es más, Yo abono- es más grande el territorio. claro, abono hay esta mucho- tesis. Abono la tesis de que un territorio más grande, un territorio con más habitantes y un territorio económicamente más complejo admite problemáticas más complejas. Claro. Y es por ahí, ¿sí? No es gente mala de No, la no, General no, Paz no, y no. gente buena adentro de la General Paz. Es Tiene, problemático. es estructural, de alguna Exactamente, manera. exactamente. A mí me preguntan mucho qué es un amojonamiento. ¿Qué es un ¿Qué amojonamiento? es un amojonamiento? Pero, si querés te cuento, pero te lo cuento de una manera como más linda. A ver. A ver, nos vamos al antiguo Egipto. Bien. ¿Me Me encanta dejás? la historia de Egipto, ¿Me claro. dejás? ¿Me permitís? Pero por supuesto. Nos vamos al antiguo Egipto, 5.000 años antes de Cristo. El río Nilo. ¿Cómo se genera una civilización? ¿Por qué nosotros dejamos de ser nómades? ¿Por qué dejamos de ser pueblos de cazadores y recolectores y nos asentamos en un territorio? Porque inventamos algo que se llama agricultura. Es decir, la civilización nace cuando las personas decimos, bueno, esta es la tierra que nos pertenece,
está dentro de estos límites y además vamos a producir algo en esa tierra. Después a eso le vamos a poner una bandera, un himno, lo vamos a organizar con un Estado, con un ordenamiento jurídico, pero hay civilización cuando hay tierra y cuando hay límites y cuando hay algo que se produce en esa tierra. Y ahí está el Antiguo Egipto. Tenemos el río Nilo, que es el más caudaloso del África, tenemos la zona del Bajo Nilo. La cuenca del Nilo en esa época ahora está todo contaminado, pero... Claro, estamos hablando... Sí, 5.000 años antes de Cristo. Exacto. ¿Y qué sucede? Bueno, el río Nilo tenía, vamos a decirlo así, limo en suspensión. ¿Qué es limo en suspensión? No tengo la más posibilidad de lo que es bueno. limo en suspensión, Mario. Tenía muchas ganas, tenía muchas ganas de decir limo en suspensión para que me pregunten qué es limo en suspensión. Es materia orgánica de fracción diminuta, partículas, y ese río Nilo inundaba las costas, las márgenes, inundaba sus márgenes. ¿Sí? Al inundar sus márgenes, lo que hacía era depositar esa materia orgánica. Y a los agricultores, que obviamente no es que estaban a 10 kilómetros del río Nilo, sino que estaban justamente A 100 metros. a 100 metros, les servía, necesitaban que el río Nilo Sí. los inunde. ¿Por qué? Porque esa materia orgánica... Hacía que la tierra sea más fértil. Exactamente. Bueno, la materia orgánica lo que le aporta a la tierra es nitrógeno. Y bueno, así es como la tierra era mucho más fértil, entonces los agricultores egipcios necesitaban que el río Nilo los inunde. Pero ¿qué sucede? Estamos hablando de uno de los ríos más caudalosos del mundo, el más caudaloso del África, se le borraban las marcas. O sea, vos ponés un palito de madera para decir que mi terreno viene de acá para allá y se le movía todo. Entonces había unos funcionarios públicos. Mirá de dónde viene la mensura de la... Ahí estamos. Había unos funcionarios públicos que se llamaban, después recibió el nombre de arpedonaptras. Arpedonaptras. Arpedo, como Mario, No, Alpedo. yo sabía que íbamos a hacer un chiste, que Arpedonaptra, íbamos a agarrar, muy bien. que esa sí. Bueno, entonces esto, arpedonaptra es una palabra que viene del griego y ¿qué significa el que tiende la cuerda? Entonces los terrenos lo que hacían era, bueno, medir con cuerda y delimitarlos con cuerda y ahí estaban los arpedonaptras. Entonces tenían una doble función estos arpedonaptras que son nuestros tatarabuelos de los agrimensores modernos. O sea, vos venís, la profesión de ustedes se gestó... Y empezamos Bien. ahí. Acá la única momia que tenemos es a Mario Solís. No, estamos hablando de Egipto. Son las momias, ¿no? ¿Por qué momia? ¿Sabes? La momia. Recién había un muchacho que era de la lucha fuerte. Sí, era el 100%, el pulqui. Bien, y de ahí viene... Y de ahí viene. En realidad también se pueden encontrar antecedentes de nuestra profesión, inclusive en Grecia. Bueno, Ptolomeo, el que dijo la tierra no es plana, como andan diciendo uno loco ahora, ¿viste? Lilia Lemoyne, no. entre ellos. ¿Viste que Lilia Lemoyne es tierraplanista? No, bueno, no, está equivocada la señora. La tierra es redonda, me quedo tranquilo. Sí, sí. Mario, la tierra es redonda, coincidís, ¿no? Estamos claros. Mario es raro, por ahí te salta. Exactamente. Por ahí es terra. Yo tengo un conocido que tiene verdulería, cerró la verdulería, está manejando Uber. La mujer atiende el kiosco en mi barrio, es terraplanista. Cree que la tierra es plana. Bueno, Bueno, él me dice que la tierra es plana. Claro. ¿Qué cree que haga? no, el problema es que no, a ver, una cosa son los datos y otra cosa es la opinión. O sea, la tierra es redonda, vos me lo Sí, confirmás. la Tierra es redonda. No, o sea, la teoría no lo terraplanista confirmo es una yo, estupidez. lo confirman miles de años de conocimiento. Ok, Sí. no hay manera de que la No, tierra sea no, plana. no hay Perfecto, manera, listo, sí. me quedo tranquilo. Y bueno, entonces estos arpedonaptras tenían esta doble función, que era, además de determinar cuáles eran los límites de las parcelas, porque Sí. los agricultores decían, bueno, no, está bien, ya se fue el río Nilo, ahora ya puedo cultivar, porque la tierra es fértil, pero ¿dónde empezó, dónde termino? ¿Dónde empieza lo mío? ¿Dónde termina y dónde empieza lo del otro? O sea, delimitar el derecho a la propiedad privada. de alguna manera. Exactamente. Y también tenían qué otra función. Bueno, ¿qué superficie cultivada tenemos? ¿Por qué? Porque eso a quién le servía al faraón, porque el faraón era el Estado. ¿sí? Entonces ahí es como tenemos una civilización. Ahora no puede haber civilización sin ordenamiento. Bueno, ahí empezamos con lo que es un amojonamiento antiguo. ¿sí? Es decir,
de marcar cuáles son los límites de cada propiedad. Mientras a mis espaldas están viendo así medio de sopetón, en partido en 3. En un rato debuta el último equipo sudamericano, Colombia, la Colombia de James. Ahí lo tenemos en James en pantalla. Muy bien. Hasta ahí perfecto, lo entiendo. Sí. Los egipcios son los padres de poner orden a las tierras. Sí, me animo a decir que sí, a que Bien, son bien. los padres de la agrimención. Y acá en la Buenos Aires moderna hay unos quilombos bárbaros. No, vamos caminando. Dale, Hagamos la línea de vamos tiempo. Sí, me sobra el tiempo. Si me voy al Antiguo Egipto... Después del Antiguo Claro. Egipto, ¿a dónde vamos? Mira, nos vamos desde el 5.000 años antes de Cristo, nos vamos al siglo XVII. Al siglo XVII. Siglo XVII. Ya pasamos la Edad Media, Sí, casi llegando a la Edad claro, Moderna. estamos llegando, falta la Revolución Francesa, 100 años. Pre-Revolución Francesa. Pre-Revolución Francesa. En Inglaterra hay un barco que se llama Mayflower. Mayflower. Y seguramente... Un barco pirata. No era un barco pirata. No. A lo que nos gusta el cine, esto lo escuchamos muchas veces, el cine yankee, el cine de Hollywood, lo ha mencionado muchísimas veces, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué. El Mayflower. Y el Mayflower zarpa de un puerto, que es el Plymouth, en Inglaterra, y llega a las costas de lo que hoy es el estado de Massachusetts. Llega a Massachusetts. Exactamente. Perfecto. Y se bajan unos señores, unas 100 y pico de personas, más o menos 20 familias, a los que se les pone el nombre de pilgrims. ¿Sí? Esos pilgrims... Peregrinos. Peregrinos, Sí, exactamente. Y estos peregrinos empiezan a organizar distintas colonias. ¿Sí? Y esas distintas colonias en el norte de América, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. ¿Sí? Ahora, muy bien, eso ocurre aproximadamente en 1620. Okay. 100 años después, ¿sí? Esas colonias todavía estaban bajo el dominio de lo que era la colonia del Reino Británico, claro. Exactamente. Falta 1776, que es cuando ocurre la independencia de Estados Unidos. Pero bueno, esas colonias ya habían prosperado, ¿sí? Hay una película muy buena sobre la guerra de la independencia, El Patriota. No sé si la viste, Mel Mario. Gibson. Con Mel Gibson, impresionante. Con el muchacho que se mató, que hacía del hijo de Mel Gibson, que no me acuerdo ahora el nombre. Sí. Que hizo el Guasón. ¿no? El Guasón hizo. Sí, Hefcher creo que era el apellido. Muy buena película. La vi 100 veces. 100 veces. Cada vez que puedo la veo. Me divierte. No sé, me genera, me gusta las películas épicas de guerra. Te motiva. Me gustan verlas. Año 2000. Es de 2000. La Bueno, fui a ver tiene al que ser. cine. Bien. Y bueno, ¿qué sucede? Esas colonias habían prosperado, estaban en manos de familias muy poderosas y había dos colonias muy importantes en aquellos años que estaban en manos de dos familias. Una de esas familias era la familia Penn, que era la propietaria y la... Que no son del pendrive de Adorno. No, ahora la vamos familia Penn. No, la familia Penn. Y era, digamos, la administradora y propietaria de toda una colonia que se llamaba Pensilvania. Pensilvania. ¿Ahí no nació el conde Drácula en Pensilvania? No, Transilvania eso era. es Transilvania. Ah, eso es Transilvania. Transilvania. Bueno. Hay una diferencia ahí. Le pifié por el artículo, sí. Y bueno, de ahí vendrá Pensilvania porque los tipos se llamaban Penn de apellido, ¿no? Ah, mirá. Y sí. Y, Eran los dueños de... Los Penn eran los dueños de Pensilvania. sí. Y bueno, y después estaban los Colbert, que eran los dueños de otra colonia llamada Maryland. Maryland, claro. ¿Sí? Bueno. Y eran limítrofes. Pensilvania al norte, Ah, Maryland al sur. hubo quilombo por ver quién era quién. Exactamente. Se empiezan a pelear. ¿Sí? Los Penn se empiezan a pelear con los Colbert. Tu amigo, qué sé yo, bueno. Entonces mandan a llamar a dos agrimensores ingleses. ¿Sí? Ah, bueno, ya en Inglaterra existían los agrimensores Claro. para el siglo XVII. Mira qué bien. Exactamente. Mandan a llamar a dos agrimensores ingleses que se llamaban Mason, de apellido, y Dixon. Uno era Charles Mason. No es el asesino no es el serial asesino, no es el americano. tristemente célebre. ¿Por qué no lo mató Mario? Mirá, No, ese era Charles Manson. Ese era Charles Manson, claro, sí. Charles Mason. Charles Mason. Y el otro era Jeremías Dixon. Jeremías Dixon tiene nombre de jugador de fútbol de la selección de Trinidad y Tobago. Jeremías Dixon, sí. Entonces,
Bueno, se vienen de Inglaterra, se van a Estados Unidos, a lo que eran las colonias británicas en el norte de América en aquellos años, y se bajan del barco Mason, voy a decir Mason, porque Mason y Dixon se bajan del Mason barco. y Dixon se van y se presentan con los Penn, con los Colbert, dice, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Y ellos qué utilizan? Para determinar el límite, utilizan observaciones astronómicas. Nosotros los agrimensores sabemos hacer... ¿Qué son las observaciones astronómicas? Bueno, vos has visto mapas en la escuela, Sí, por lo claro. menos, y has visto que hay unas- Pocos, no le da mucha bola a los mapas. Pues, pero sí. a mí me encantaban los mapas. Claro, oye, como a Mario le encantaba jugar con las Barbie. A mí, chiquito. bueno, ¿No? y ahí vemos dónde terminó cada uno. Bueno, a vos te gustaban los A mapas. mí me muy bien. gustaban mucho los mapas, che, sí. Me quedaba Y mirando, bueno, por me eso podía después quedar mirando un terminaste mapa siendo durante ingeniero agrimensor. Bien, muchísimo. y logró que se pongan de acuerdo los Claro, Colberts y los... Perdón. Vos me preguntaste qué son las observaciones astronómicas. Y porque si vos has visto un mapa alguna vez, viste que hay unas líneas Sí, claro. que son las latitudes y las longitudes. Latitud y longitud. Las latitudes son paralelas entre sí y las longitudes se llaman meridianos. ¿Has escuchado todos en algún lugar? Y, por ejemplo, nosotros podemos decir que la ciudad de Buenos Aires, donde estamos más o menos ahora, nos encontramos a 58 grados 30 minutos de longitud oeste y a 34 grados 30 y pico minutos de latitud sur. ¿Sí? Bien. Es una coordenada. Ahí está Buenos Aires. Ahí en está esas Buenos coordenadas. Aires, aproximadamente. ¿no? ¿Chile dónde está? ¿Tienen coordenadas los chilenos? O sea, de que tiene coordenadas. No la tiene, sabés. pero no me las sé, claro. ¿Para qué lo Y sabes? Chile estará después de los 70 grados Sí, aproximadamente. debe de ser. longitud. Debe ser. ¿Sí? Bien, de ahí... Entonces, claro, ellos utilizan observaciones, los astros tienen posiciones fijas a una determinada hora. Vamos a decirlo así, muy Bien. simple. Entonces utilizan observaciones astronómicas para determinar una línea que después fue conocida como la línea MD o Mason-Dixon, en lo que es el paralelo 43 grados 39 minutos. y ahí separan Pensilvania de... Maryland. de Maryland, ¿sí? claro. Y bueno, ahí tenemos. Ahora vos fíjate que desde que empezamos en el río Nilo y pasamos por acá A Pensilvania y a Pensilvania, Maryland. siempre está presente un concepto que es el de la paz social. Es decir, no nos peleemos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a medir esto de uno, Por eso esto del también otro. yo te hablaba de los conflictos entre vecinos, sacando que vivíamos mucho en otra pantalla y tenía que ver con conflictos de tierra que alteraban la paz social de los barrios. Exactamente, desde los agrimensores, además de aportar lo que siempre decimos, seguridad jurídica, hacemos nuestro aporte a la paz social, que no es un concepto menor. Es decir, pongámonos de acuerdo, no nos peleemos. Está bien, pero a veces cuando tenés 5 dueños de un terreno, vamos a lo Y que bueno. te traigo a la realidad dura. Sí. ¿Cómo, primero, para contactarse con vos tenemos algún... Sí, por supuesto. Decime el ¿Puedo número. decir? Sí. 116 Ponémelo en pantalla, por si vos, esto es un servicio. 521 116 521 1193. 1193. No sé si chicas lo tomaron, ¿eh? 116 521 521 1193. 1193. Si lo pueden poner en pantalla, porque hay tanto quilombo con esto, Sí. en lo que es el AMBA, que es muy... Y no hay tantos, ahí tenés, no hay tantos ingenieros agrimensores, por lo menos yo No, conozco. somos, en la provincia de Buenos Aires somos 3.000 ingenieros agrimensores matriculados. Bueno, 3.000 para semejante territorio. es grande, claro. ¿Cuánto terreno tenés? Ahora mismo, che, vos sabés que me sé las coordenadas de la ciudad de Buenos Aires, pero no sé la superficie de la provincia de ¿No Buenos Aires. sabés la superficie? Mario, ¿qué superficie tiene la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es? Amplia, bastante. Pero ¿para qué lo Es la traes? más grande del país. Yo te digo, ¿Eh? no. Este pibe me trae cana verde, viejo. Cana verde. Pero Bien. sí, bueno, ¿y tú sabes cuánto o no? ¿Quién? ¿Tú sabes cuánto es la A mí no me superficie? pagan para decir cuál es la superficie de A Buenos mí, Aires. a A mí mí a veces tampoco. sí me pagan para... Bueno, pero Bueno, no, la pero provincia... bien. Y más allá de esto, hay o sea, ¿cuál es el principal problema que te encontrás? ¿Cuál es hoy el problema que tiene el No. AMBA? Digo el AMBA porque vos trabajás acá, Sí. no tenés... En el conurbano, hay partidos del conurbano donde no hay escrituras, donde la gente posee un terreno ¿Y si no hay escritura, qué pasa? o las escrituras son de principios del siglo XX, ¿sí? Pero han comprado el terreno de buena fe Sí. y se lo han vendido a otro también de buena fe y han pasado décadas. Entonces, esas situaciones se resuelven a través de juicios de prescripción adquisitiva y
en el juicio de prescripción adquisitiva es necesario presentar la mensura de posesión, que ahí es donde intervenimos los Ahí va. agrimensores. Si tenés algún quilombo, te digo, llámalo, porque es difícil, son problemas que uno cree que son muy difíciles de resolver hasta que te encontrás con un de Pablo. ¿Eh? A pesar de que es hincha de San Lorenzo. No, Querido, gracias a que soy hincha de San Lorenzo. la semana que viene o cuando tengas ganas te venís y me das más Te doy clases más de historia. Me información. encanta, yo sé que Sí. estudié licenciatura en historia, por eso me encantó la historia cuando uniste Egipto con la pre-revolución americana. Te cuento algo más. Dale, por dame un favor. dato más, dame un dato No. más. Bueno, resulta que después Estados Unidos se independiza, ¿sí? Y viene la guerra civil. Muchos años después, ¿no? Más o Sí. menos 1860 viene Sí. la guerra civil. Y bueno, está Lincoln, que Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, está el norte, el sur, y Abraham Lincoln dice, bueno, nosotros los del norte queremos ser industriales, a ellos le decían liberales, pero Claro. en realidad... Y en el sur más campesino. Claro, y el sur quería vender algodón y tener esclavos. Exactamente. Pero sucede algo muy, muy, muy interesante, por lo menos para mí. Ojalá que también les resulte interesante. No, a mí me resulta interesante. Bueno, A Mario no, porque está en más Narnia, pero sí. Porque Estoy la escuchando acá. capital... Sí, ya sé que estás escuchando, pero Sí. como yo cuando mirás para adelante no sé si estás... No, no le importa. Estoy escuchando. No me importa. Porque aparte, mirarlo no puedo porque tú me tapas con la cabeza. Entonces, ¿Qué querés que haga? por lo mismo estoy escuchando o viendo el monitor. Por si tuvieras un poquito más de cuello, porque viste, vos tenés como, la cara pegada, no tenés cuello. ¿Ahí sí? ¿Viste ¿Vos? cómo- Pero ya le dijiste que no tiene la cara gorda, que No, tiene dije- cuello... No, sí, que- acá hay a mí me pagan justamente para el maltrato, en realidad. Ah. No te maltrates. Esa es como no la tiene- función no que tiene tengo. cuello, no es un maltrato. ¿Cuál es el problema? En el fondo, No, lo que pasa es que como digo, no practica box, necesita algo al cual estarle pegando constantemente. Te amo, Mario. No, sí. o ¿Por sea, qué tenés las manos transpiradas? no las tengo transpiradas, tan secas. ¿Sí? Uy, ¿tenés callos? ¿Por qué No. tener callos? Sigamos, y entonces, ¿qué Y pasa entonces, en la guerra bueno, civil? La capital de la Unión, ¿sí? De la unión de los Claro, de porque en estados. realidad tenía la Unión al La unión norte. de estados americanos, que son 50 y 51. Claro, pero eso eso es hoy en día. En la guerra civil tenías la Unión al norte y Y la los, Unión los confederados confederados al al sur. sur, sí. Entonces la capital de la Unión, Washington, D.C., la ciudad de Washington, el distrito de Washington, que no es el estado de Washington, sino el distrito de Washington, que pertenecía a la Unión y hoy es la capital de Estados Unidos, estaba adentro del estado de Maryland. Es decir, Pensilvania y Maryland se convierten en estados, como lo hacen todas las colonias. Estaba dentro del estado de Maryland, es decir, limitado, no pertenecía al estado de Maryland, sino que era un distrito federal. ¿Y qué ocurre? Maryland quería tener esclavos todavía, ¿sí? Pero, Qué locura el concepto de esclavitud. sí, un delirio. Porque uno cuando... Bueno, delirio, igual, una yo tragedia sé- humana. lamentablemente, en ese caso ya los hombres eran propiedades de otros, ¿no? Pero yo creo que la esclavitud sigue existiendo de alguna manera. De otra manera. Bueno, o sea, bastante tarde se erradicó de Latinoamérica. ¿En Sí. qué año, Marito? Mira, si buscas periódicos del 1800, a fines de 1800 en Argentina, te encuentras que se publicaban avisos donde se vendían esclavos. Y estamos hablando de que Casi, vos decís, ya entrando en el siglo XX. casi entrando el siglo XX, Mirá, correcto. No tenía ese dato. Bueno, en realidad nosotros teníamos libertad de vientres de la Asamblea de 1813, es decir, los hijos de los esclavos a partir de ahí eran libres. Una vez, en 1813, previo a la independencia definitiva, ya había Claro, y libertad de después, vientre cuando se sanciona la Constitución, se dice, bueno, en Argentina no hay esclavos. Ahora, después podemos hacer un montón Hacer de una vueltita interpretaciones por de el lo 11 los filosófico, talleres claro, y decir qué es la esclavitud, qué es ser libre. Bueno, por eso acá ya Pero- entramos en otro debate. Exacto, es Pero- un debate que a mí me supera intelectualmente. Sí, claro, es inclusive. complejo. Pero bien, y entonces hay Pero que... entonces, ¿qué sucede? Pero Maryland pertenecía a la Unión, pero no quería, perdón por el francés, no quería montarse en un huevo a los jefes de Maryland. Perdón. Ok, perfecto. O sea, no quería que se le enojen los jefes de Maryland. ¿Está bien? Sí, señor. Perdón por la palabra huevo. No pasa nada. ¿Sabes? Acá es el canal de Y- Cuño. Entonces Acá le dice, puteamos, no hay problema. bueno, ustedes sigan perteneciendo a la Unión, pero los dejo tener esclavos. Entonces esa línea, y Pensilvania también pertenecía a la Unión, y esa línea termina siendo la línea Mason-Dixon, que divide Pensilvania
de Maryland, termina siendo no solo una división política, no solo una división geométrica, no solo una división geográfica, sino también una división simbólica entre la esclavitud y la libertad, y me quedo con eso. Muy bien. Señor de Pablo, un placer. Y me encantó. Es una clase nos diste hoy. Mientras el mundo está mirando el Mundial, nosotros te contamos un poco cómo tenés que hacer si tienes un quilombo en tu terreno y no lo puedes solucionar. Lo llamás a Facundo al 11 65 21 11 93. Gracias. Un placer. Y ya que estamos hablando de esclavitud, Marito, dale. Hay algo que lamentablemente se parece mucho, no es lícito. Vamos a meternos en el totalmente. caso de Córdoba. Vamos a meternos en el caso de Córdoba, que